Son las 9:12 en este momento, seguimos en Desayunos Informales, hicimos algunas modificaciones en la hoja de ruta prevista para hoy, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, ustedes saben que ayer el presidente electo Yamandu Orsi se reunió por primera vez desde la elección con una delegación del PIT-CNT que le presentó un documento con lineamientos programáticos para este quinquenio. Entre las distintas prioridades de la central sindical, lo hemos hablado varias veces, está la reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, también incorporar en el diálogo social o en una posible futura reforma los puntos que habían sido planteados en la papeleta por el sí, que finalmente no fue aprobada en el plebiscito en el mes de noviembre. Vamos a hablar sobre este y otros temas con nuestro invitado que ya está en nuestra mesa, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenido. Bueno, ayer tuvieron la primera reunión con el gobierno electo, con algunos de sus integrantes. ¿Entienden que el documento planteado tiene chances de prosperar después de esta reunión? Y en algunos de sus aspectos, sí, sin duda. Yo diría que el planteo vertebral que hizo el PIT-CNT ayer es la necesidad de apuntar a un diálogo tripartito con participación de las cámaras empresariales, el movimiento sindical, los ministerios, digamos, involucrados del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento técnico necesario de la academia para conversar sobre una estrategia de desarrollo nacional que tenga que ver con el trabajo de calidad, que tenga que ver con un análisis de cómo recrear las condiciones que está haciendo ahora muchos países que luego de la pandemia se recuestan en reacciones proteccionistas, pero digamos la centralidad de una política industrial adecuada para el siglo XXI, que tenga que ver con la mejora de la capacidad de planeamiento estratégico del Estado, las compras públicas. Y a partir, digamos, de esta visión, conversar la política salarial, la política de empleo, la reducción de la jornada de trabajo, las cuestiones vinculadas a la seguridad social. Es decir, nosotros planteamos toda una concepción. Y sin pretender que en una reunión, naturalmente, unas temáticas tan complejas, tan amplias como las que presentamos, se resolvieran de la noche a la mañana, la verdad que nos fuimos muy conformes de cómo recibió el futuro Poder Ejecutivo los planteos, y con la esperanza de que algunos de los ámbitos de trabajo, de diálogo que sugerimos se apliquen, ¿no? ¿Con cuál creen que van a tener más suerte de todos estos? Este ámbito que yo decía de un diálogo para una estrategia de desarrollo nacional en las actuales condiciones, yo creo que es muy probable que el Poder Ejecutivo lo implemente. Forma parte del programa y del planteo público que hizo el gobierno actual, que va a convocar a un ámbito en materia de seguridad social, para un cambio integral en la seguridad social, donde ya no entran, desde la perspectiva nuestra, tan siquiera las cuestiones que nosotros establecimos en el plebiscito, sino, por ejemplo, la financiación, el tipo de prestaciones, el sistema de cuidado, la atención de la infancia y también, naturalmente, la perspectiva de la edad de jubilarse, los montos jubilatorios. Ellos hablan de eliminar el ahorro lucrativo, es decir, todo eso seguramente se ponga en diálogo en un ámbito integral, que le preguntamos al Poder Ejecutivo cómo piensa instrumentarlo, porque obviamente que nosotros vamos a ser activos participantes, pero hay que ver en qué reglas del juego, de qué forma, también quedaron de respondernos, y las otras cuestiones que se plantearon, que todas fueron de recibo para el Poder Ejecutivo y quedaron. Lo más importante es que quedó una puerta abierta para un diálogo fluido, digamos, de carácter permanente, ¿no? Pero lo que ustedes aspiran, o por lo menos creo que así fue que lo plantearon el 1 de mayo pasado, es una suerte de diálogo social como el que se va a instrumentar para la seguridad social, pero que aborde el tema productivo, la renovación de la matriz productiva, lo que ustedes llaman. Sí, son dos ámbitos distintos, pero Pero de las mismas características. de las mismas características, exactamente. ¿Les dijeron cuándo, de qué forma, capaz que todavía no, pero a partir de cuándo se va a implementar este diálogo social? No, es una cuestión que vamos a estar todos naturalmente muy atentos a qué se diga el 1 de marzo y con seguridad nosotros recibamos ideas, respuestas al respecto del documento que presentamos y de los puntos que enumeramos ayer en la reunión. Me imagino que a posteriori de que asuman, porque estrictamente estamos conversando con un elenco que aún no ha asumido, a pesar de que en muchos sentidos ya podría decirse que está en funciones, ¿no? A ver, el documento que ustedes presentaron como lineamientos programáticos al gobierno electo tiene distintos puntos. Vos decías, el eje vertebral tiene que ver con una discusión de políticas productivas. Ahora,
puede pensarse que hay algunos elementos que entran en tensión entre sí, ¿no? En la medida de que se quiere discutir productividad, entiendo, quizás no está planteado tan explícitamente, pero tiene que ver también con lograr una mejor competitividad para las propias empresas, para que puedan desarrollarse en ámbitos donde tengan capacidad de insertarse en cadenas de valor, etcétera. Eso puede entrar en tensión con otras discusiones en paralelo. Ustedes tienen un planteo que es muy de recibo, hay muchísimas personas que están cobrando por debajo de los 25.000 pesos y la idea es que puedan mejorar sus condiciones en sus retribuciones. Por otro lado está la discusión de la jornada laboral y poder reducirla, digamos. Son todos elementos que pueden, si se trata de atacar a alguno, puede desequilibrar las posibilidades de que se avance en otros. Sí, eso en una concepción que considere para nosotros de manera equivocada y unilateral las cuestiones de la competitividad solamente ubicadas en la dimensión costos y en particular en costos laborales, lo cual viene a ser algo así como la vida nuestra. Porque si tú observás que Uruguay invierte un 0,5% del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología, mientras que los países altamente desarrollados invierten entre un 3 y un 4, en realidad, si tú estableces un objetivo para salir de un modo de acumulación y de una economía dependiente estrictamente de los precios internacionales de las materias primas que nosotros no fijamos, hacia un proceso que permita un mundo del trabajo más sofisticado, una matriz productiva más diversificada y más intensa en conocimiento y calidad, en realidad, vos tenés otras dimensiones de la competitividad que perfectamente podrían ir de la mano, al contrario de esa visión de la espiral hacia abajo en los costos laborales, de procesos de alta calidad que generen dinámicas productivas intensas en buenos ingresos de la gente, ¿no? Claro. Es decir, por eso depende de qué perfil estratégico tú elegís. La matriz productiva dominante en Uruguay no alcanza a sostener la vida de los eternos 3 millones y algo de uruguayos que estamos acá. Ese es un problema país que tenemos. Cada vez que caen los precios internacionales de las materias primas, el rostro de mejorar la vida cambia radicalmente por el rostro del ajuste y la dificultad. Bueno, entonces nosotros tenemos que escoger y hacer lo posible. No es fácil, porque estamos en un mundo muy complejo, sin duda, pero de elegir un mundo del trabajo que sea intenso en trabajo de calidad, ¿no? Claro. Es decir, eso que tú ves como contradicción. Como tensión. Existe hoy. Digamos, si nosotros lográramos establecer políticas públicas que vayan de a poco, esto no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, mejorando la matriz productiva, cambiando positivamente el mundo del trabajo, esas tensiones que siguen existiendo se pueden abordar en otras condiciones. ¿Se habló concretamente del aumento del presupuesto perdón, en ciencia y tecnología? Y nosotros lo planteamos en el documento, sí. Claro, pero digo, si las autoridades les adelantaron que eso podría suceder. No, porque ni siquiera nosotros teníamos la pretensión a cada uno de los puntos que presentamos que el Poder Ejecutivo entrante nos dé respuestas concretas, pero sí dijimos una cosa sobre el presupuesto nacional. Hay un problema, este año lo que rige es la rendición de cuentas que deriva del presupuesto nacional del periodo anterior. Y el Poder Ejecutivo tiene un plazo, si yo no estoy equivocado, en agosto en el presupuesto nacional, luego en las rendiciones de cuentas, eso es en junio, para presentar el proyecto de presupuesto al Parlamento. Nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo que en cumplimiento de la ley de negociación colectiva, especialmente para el sector público, nos gustaría poder conocer las características del presupuesto antes de que eso vaya al Parlamento, porque muchas veces nos enteramos el día anterior. En ese sentido sí ubicamos nosotros objetivos, digamos, en materia salarial, objetivos de inversión, especialmente en vivienda, en salud, en educación, y le solicitamos que pudiéramos establecer alguna metodología para conocer con algún tiempo previo al envío del presupuesto del proyecto al Parlamento las características presupuestales para poder conversar, ¿no? Ahora, se entendía perfectamente el razonamiento a propósito de que Uruguay tiene problemas de crecimiento, está muy atado a los contextos internacionales porque de los precios de algunas materias primas, de algunos commodities, va la suerte de cuánto puede crecer el país en un año, etcétera. Ahora, ¿qué explicaciones dan, por ejemplo, de lo que está pasando con algunas industrias? El caso de Yasaki es el más evidente, donde ahí se da la otra lógica y es, bueno, formar parte de, digamos,
de procesos de industrialización no completos. Uruguay no tiene una industria automotriz donde pueda darse todos los pasos de la cadena, pero sí estaba tratando de insertarse o ha logrado insertarse con las autopartes, ¿no? Generando algunos aspectos puntuales que después forman parte de cadenas mayores. Y ahí el argumento, más allá del sindical, que ahora lo podemos discutir, tiene que ver precisamente con la competitividad. Entiendo que hay otras industrias que están también complicadas. Ayer teníamos al vicepresidente de la Cámara de Industrias hablando de esos problemas, que además no son nuevos. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que ven ustedes? Y que tenemos que mejorar mucho el perfil de calidad de las actividades que promovemos, que estimulamos, que buscamos, y que eso requiere variar, por ejemplo, en este caso, la política automotriz en el país. Y en particular, variar un error que cometió desde nuestro punto de vista Uruguay cuando liberalizó las relaciones comerciales en la región desde el punto de vista de una industria que está dominada básicamente por grandes transnacionales, que tiene un comportamiento básicamente oligopólico, y que además es una industria absolutamente regulada por las empresas y los estados. Porque yo lo que haría es mirar la balanza comercial del país, cuántos cientos y cientos de millones de dólares nosotros importamos en vehículos, y negociar con los otros países. Bueno, fenómeno. Si nosotros vamos a tener la importación de este volumen de dinero de vehículos ya hechos, nosotros nos queremos insertar de manera creativa en establecer tal autoparte, tal autoparte, tal autoparte, tal producción de una gama alta, digamos, aunque no de una gran escala, que le permita a Uruguay tener algo de industria. Y no... No sé si podremos negociar con mucha fuerza porque somos un mercado notoriamente chico, ¿no? Y bueno, pero entonces hay que mostrar los dientes desde el punto de vista de la libre importación que existe acá. Porque el problema es el siguiente: acá si te viene una maquila, porque vamos a ser claros, nosotros nos quedamos con los eslabones de menos valor de las cadenas productivas globales. Esta empresa Yazaki, si yo no estoy equivocado, ahora está en Brasil, en Pernambuco. En varias oportunidades cerró plantas en Brasil para cambiar, no de país, de estado. Entonces, esta es una... En función de ventajas que le daría a cada estado. En función de una cosa que es absolutamente negativa, que es lo que nosotros queremos evitar, es que se procese una espiral hacia abajo en las condiciones de trabajo para que se instalen empresas de este tipo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero establecer? Me parece una falta de respeto a la inteligencia de nuestro pueblo que aquí haya gente que establezca para una industria que es intensa en mano de obra y que no hay forma de que Uruguay pueda competir en el costo de la mano de obra, por ejemplo, con Paraguay, que se establezca que la responsabilidad por el cierre de esta industria tiene que ver con la acción sindical. Es una mentira burda. Porque en realidad esta empresa lo que hizo, sin hablar de la forma, ¿no? El exabrupto de despedir a 1.200 trabajadoras y trabajadores sin ningún preaviso, incumpliendo el convenio colectivo, estableciendo lo que nos critican a nosotros cuando alguna gente nuestra se pasa un poquito de la raya, y nosotros decimos, no, los convenios son para cumplirlos. Hay mecanismos de negociación previa y preaviso establecidos en la rama de actividad. Esta gente estaba contratando personal, estaba haciendo los planes de seguridad, le agradeció al personal porque Toyota, que es la marca para la cual trabajan, felicitó al personal porque su trabajo había permitido a Yazaki prolongar sus acuerdos productivos con Toyota, felicitó al personal por lo que hizo, hizo que gente se mudara desde Las Piedras a Colonia para trabajar. No te estoy hablando acá de la forma desleal con los trabajadores y el país con que esta gente se va, sino en el contenido del asunto. En realidad está demostrando la necesidad justamente de lo que le propusimos al Poder Ejecutivo. Ahora, un ámbito de negociación que establezca las reglas de juego de la política industrial, ¿no? Sin entrar a defender la evidente desprolijidad de la manera que se fue esta empresa que de un día para otro, retomo con algo que preguntaba Nico. Es decir, lo que tenemos hoy en el Uruguay es un país que es más caro que para producir que otros de la región. Como Paraguay, por ejemplo, no solo está el costo salarial, sino hay muchos otros. La energía, por ejemplo, seguimos teniendo la energía más cara de la región, es decir, que todos los países del Cono Sur, y hay otros. O sea, tenemos costos altos y la empresa puso el foco en eso y también en el tema de la conflictividad. Esos son los dos puntos que marcó la empresa. Bueno, ahora ya están diciendo otra cosa, ¿no? La empresa, ¿no? Dice que ellas están
mandando señales, porque nosotros estamos buscando la manera de tener un ámbito de negociación, pero están mandando señales que en realidad el motivo, no los motivos por los cuales ellos decidieron irse, tenía mucho más que ver con lo que ellos llaman competitividad o costos que con los conflictos laborales. Escúchame. Me gustaría hablar del tema costos y después del conflicto o la supuesta conflictividad. Pero del tema costos, que era lo que preguntaba Nico, tenemos ese problema que tiene el Uruguay, que no tiene una única explicación, tiene varias o varias que confluyen en eso. La agenda que ustedes están presentando para tratar al próximo gobierno no debería, o por lo menos tomarlo en cuenta para que cuando se reclaman mejoras a la calidad de las prestaciones sociales, a la reducción de la jornada laboral, tomar en cuenta otras medidas que balanceen eso, como por ejemplo tener una productividad mayor que nos permita por lo menos no atrasarnos más en esta competitividad con otros países? Pero nosotros estamos absolutamente interesados, estás pegando en el clavo, porque el planteo de ir a un ámbito, digamos, de negociación, de diálogo, que establezca una estrategia de desarrollo nacional, el perfil de la política industrial, los parámetros, digamos, de una competitividad auténtica, no la de costos y en particular de costos laborales, porque si no nosotros tenemos que aceptar trabajar por un plato de arroz. Digamos, uno de los temas centrales que hay que discutir es cuál es nuestra estrategia de mejora de la productividad. Nosotros estamos convencidos que es así. Pero entonces tiene que ser algo urgente porque estas otras cosas que ustedes... Sin duda. Siempre el movimiento obrero dijo que quería ser un actor clave en la discusión de la productividad. El problema que tenemos es que nosotros para esa discusión, hasta ahora hemos tenido este problema, es que la información, que es un insumo clave para conversar sobre productividad, nosotros la tenemos desde los propios trabajadores en sus organizaciones. El sector empleador, no hablo de empresarios, hablo de empleadores y muchas veces patrones, tiene una enorme dificultad para compartir los datos que permitan llegar a acuerdos generales en lo que puedan ser generales, por rama en lo que pueda ser por rama y a nivel de empresa. Pero para mí, justamente el cambio de la matriz productiva es, entre otras cosas, para tener un mundo del trabajo que mejore la capacidad productiva del trabajo, porque la productividad en los recursos naturales tiene un techo. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Por eso te decía, si hay una estrategia de competitividad basada en el conocimiento, en la calidad y en la productividad genuina, que no es que te ponga un tomatiempo y te digo anda más rápido, sino, bueno, qué inversión, con qué organización del trabajo, con qué circulación del conocimiento, los costos laborales se licúan en una producción más alta, ¿no? Me gustaría detenerme en la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 horas a 40. Eso implica una disminución del 16,7% en la carga horaria. La propuesta implica sin tener un impacto negativo, sin que se reduzca el salario del trabajador y sin que se reduzca la rentabilidad del empresario. Eso implica aumentar la productividad para empatar a lo que hay hoy un 20%. Mi pregunta es, ¿en qué se apoyan ustedes para sostener que disminuyendo las horas van a poder aumentar un 20% la productividad para empatar lo que hay hoy? No para producir más, para empatar lo que hay hoy. Bueno, yo podría devolver la pregunta como la ley que regula el límite semanal de trabajo y el límite diario de trabajo es la ley que, con la lucha de su momento del movimiento sindical y al impulso de don José Valle y Ordóñez, se hizo en 1915, es desde ahí que nosotros tenemos las 48 horas semanales y las 8. La pregunta que yo tendría que hacer es qué pasó con la productividad desde 1915 hasta la fecha. Y vaya si hay espacio para reducir la jornada, ¿no? Sin que se lesione ni el salario ni la rentabilidad. Estamos hablando de una jornada de trabajo que quedó cristalizada en una decisión de 1915 y que Uruguay viene quedando por detrás de los distintos países, ahora recientemente Chile. Ayer había una conversación en España desde el punto de vista no de reducir la jornada diaria, sino la jornada semanal, que es lo que nosotros planteamos, en donde nosotros decimos además la transición puede negociarse, no tiene que ser de la noche a la mañana, puede haber una reducción paulatina, digamos, por periodos, pero es la misma respuesta que yo le daba a Leo, es decir, bienvenida a la discusión de la productividad del trabajo. Claro, pero la afirmación sobre, entiendo que la discusión va a arrojar conclusiones, pero las conclusiones ustedes ahora las están presentando a priori. Dicen que no se va a tocar el salario del trabajador y que no se va a bajar la rentabilidad, pero hay que aumentar un 20% de la productividad. Tenemos un estudio, digamos, que en los distintos lugares que se ha reducido o la semana laboral o la jornada de trabajo, mejora el clima laboral, se produce en menos tiempo lo mismo que antes en más tiempo,
en el horario de trabajo y en la semana laboral, la curva inclusive de ya no productividad del trabajo, sino de intensidad, de tensión del trabajo, digamos, en el proceso, es como una curva normal, es menos al principio y al final se complica. Los accidentes de trabajo son todos los últimos días de la semana y en las últimas horas. O sea, el razonamiento es, hay margen para aumentar un 20% la productividad. Hoy, sin embargo, no se aumenta, pero sí se va a hacer cuando se baje la jornada. ¿Cómo, perdón? El razonamiento es, hay margen para aumentar la productividad un 20%. Sin embargo, hoy ese margen no lo vemos confirmarse, pero sí se va a confirmar cuando bajemos la jornada. ¿Por qué no lo vemos confirmarse? Porque si tú me estás diciendo que se va a lograr aumentar la productividad en 6 horas, quiere decir que hay margen para aumentar. No, 6 horas no es el planteo nuestro, ¿no? En 40 semanales. No, lo que digo yo es que existe la suficiente evidencia, según estudios que nosotros hicimos con el Instituto Cuesta Duarte, con el Departamento de Economía, gente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, en las investigaciones del impacto donde se aplicaron cuestiones de este tipo, es que tuvo un impacto positivo en la productividad, sin duda. ¿La empresa paraba por motivos de un plato de comida que no le gustaba o porque jugaba Peñarol? ¿Eso está por un ventilador que se rompió? Eso es un disparate. Forma parte del mundo de la mentira y del subestimar la inteligencia de la gente que puede considerar que una empresa transnacional de este porte, que tiene industrias en 40 países, que está ubicada acá en Argentina, que se quiere ir para Paraguay, que ya cerró varias plantas en Brasil, en Colombia, en Nicaragua, sí, en la mayoría de los lugares en condiciones peores que la que hoy están los trabajadores uruguayos. Hay que saber que al principio los salarios eran bastante distintos a los de ahora, eso fue mejorando en el Consejo de Salario, como dijo un colega, digamos, de ustedes, que separó 100 jornales. ¿Saben lo que son 100 jornales? Una huelga de 5 meses. Es decir, es una cuestión absolutamente falsa que una empresa de este tipo tome una decisión por las acciones sindicales. Pero le pregunto eso porque hay colegas justamente que han informado eso, que hubo paros por motivos de estos tenores. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos un convenio en el sector autopartista, por ejemplo, que establece el derecho de la organización de tener una asamblea de 1 hora por turno. Por tanto, mes a mes se hacían distintas asambleas, pero no se nos puede atribuir un problema a nosotros cuando eso está convenido, se coordinaba el horario con la empresa, se establecía el día que fuera más adecuado desde el punto de vista de la producción. Nosotros hicimos un estudio y en los 2 últimos años de Yasaki, la gente trabajó un promedio de alrededor de 4.900 horas hombre en los 2 años. ¿Sabes cuántas horas de paro hubo sacando estas horas de asamblea y contando las acciones que eventualmente pudo haber hecho la UNRWA o el PICNT? 52 horas. Es decir, es realmente una mentira que se pretenda engañar a nuestra población de que una empresa de este tipo se va por razones sindicales. Ellos se van porque, en definitiva, en otro lugar tienen una tasa de rentabilidad superior. Okay. Ese es el problema. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Veamos ahora cómo sigue el tiempo.